Mis amados hermanos, es una bendición muy grande estar unidos nuevamente a través de estas transmisiones de live. Es una bendición también muy grande disfrutar de cada uno, de la presencia de cada uno de ustedes a través de este tiempo que tenemos en la presencia del Señor. También le damos gracias al Señor por la forma en que ha estado con cada uno de nosotros en todos los procesos que tenemos en la vida. Gracias también damos al Señor por cada uno de los hermanos de la comunidad. Gracias por la oración que hemos unido todos por las personas que en esta semana han tenido alguna circunstancia, la vida de nuestra hermana Sandra, como el Señor milagrosamente permitió que este bebé que había sido secuestrado, el Señor lo trajera nuevamente con el seno familiar. Y es una bendición muy grande que tengamos al Señor. Él es nuestra esperanza y en Él tenemos también mucha gratitud. Quiero saludar a Camilo, Dios te bendiga, ¿cómo vas? A Miguel Ángelo, qué bueno que estás también unido a través de este tiempo de live. Y también a cada uno de los hermanos que poco a poco aquí nos vamos a estar saludando en esta mañana que ha sido de que de mucha bendición poder disfrutar de la presencia de Dios en cada uno de sus misericordias. Yo creo que todos podemos darle gracias a Dios por todas las cosas grandes que Él ha dado a nuestras vidas. Quisiera darle gracias al Señor y orar por todos los hermanos que en este momento están pasando alguna circunstancia, algún momento de enfermedad, alguna circunstancia difícil. Si alguien quiere colocar por acá alguna necesidad que tenga, pues sería una bendición muy grande poder estar dándole gracias al Señor por cada una de las vidas de los hermanos que se unen con nosotros en esta mañana. Padre, te damos muchas gracias, gracias por tus misericordias y bondades, gracias por cada uno de los hermanos que están unidos, Señor, a través de este live. Gracias por cada uno de los hermanos, Señor, que en medio de sus dificultades están superando situaciones en sus vidas, problemas, dificultades, porque tú eres un Dios que suple de acuerdo a tus riquezas en gloria. Muchas gracias por todos los hermanos, muchas gracias por todos los que estamos unidos a través de este tiempo, Dios. Gracias por podernos unir nuevamente, Señor, a través de este canal y permite que nosotros podamos dar la gloria, la honra y la adoración, Señor, a ti. No hay nadie que lo merezca más que tú. Tú eres el dador de la vida, tú eres el que nos sustentas, nos ayudas y tu presencia, Señor, para nosotros es una realidad y es algo muy especial tenerte. Tenerte a ti, Señor, es tenerlo todo. No tenerte a ti, Señor, es escasear totalmente en todo. Muchas gracias por ayudarnos. Gracias por todos los hermanos de Palabra y Renovación. Tu presencia, Señor, para nosotros es una realidad muy grande, muy grande. Muchas gracias en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, quiero saludar a otros hermanos que están conectaditos, a Clarena García, gracias, a Robinson Moscoso, a Anderson y a Marta Londoño. Qué bendición que podamos a través de este medio estar saludándonos en esta hora. Reciban un saludo de la hermana Damaris y bueno, cada uno de los hermanos con los que hemos estado hablando, que estamos experimentando victorias en el Señor. Cada momento para nosotros es una victoria que nos está regalando y obsequiando. Le estoy saludando desde acá, desde la iglesia Palabra y Renovación, desde la oficina. Es una bendición muy grande estar desde acá transmitiendo nuevamente. Quiero que oremos también en esta mañana por el sobrino de nuestra hermana Luceli Chavarriaga. Él está en una condición de salud está muy afectado. Quisiéramos orar por él, no solamente por él, también por el esposo de nuestra hermana Luceli, que el Señor sea bendiciendo su vida y sea glorificándose en esas necesidades que ellos tienen. No sé si hay algún otro hermano que quiere colocar en esta hora alguna necesidad personal o alguna necesidad de su familia.
Estamos dándole muchas gracias al Señor por las victorias que nos ha dado. Muchas gracias al Señor por esos tiempos de intercesión que ha sido tan especial, entre tantas cosas. Doy gracias al Señor por la vida del nietecito de la hermana que en este momento ya está con ellos. Es una bendición muy grande que después de que fue secuestrado de la manera que fue, el Señor obrara de esa manera tan especial y ya la hermana Sandra pueda estar con su hija y con su nieto, que fue un milagro allá. Venía para Colombia, ya viene de Venezuela y se lo quitaron, se lo robaron, pero el Señor obró de una manera tan especial y hoy ya tienen al niño con ellos. Eso es una cosa que solo Dios, un país tan grande, tantas cosas, personas tan difíciles en este país y ser Dios y obrar de una manera tan especial. Es la misericordia de Dios. También su amor para con su pueblo, para con todos nosotros, porque el Señor escucha la oración de su pueblo. Y gracias a cada uno de los hermanos, muchas gracias por unirnos tanto en las necesidades de otros. Así es que debe ser la obra, la iglesia del Señor, así debemos ser nosotros quienes le servimos al Señor y que somos, eso demuestra que somos una iglesia muy unida, que estamos muy unidos y que esto permite que la palabra del Señor sea viva en medio de nosotros, que no solamente es una expresión de labios, sino que también nosotros podemos tenerlo a Él en nuestros corazones. En esta hora pues quiero ir directamente al estudio de la palabra del Señor. No vamos a tener un tiempo de alabanza en esta mañana. En nuestra vida personal creo que lo podemos hacer, aunque sí quisiera que antes de iniciar en el estudio de la palabra del Señor, desde nuestros hogares nos uniéramos y le diéramos gracias al Señor por sus bondades. Amén. Señor, te damos gracias, estamos unidos como uno solo. Gracias porque como congregación, Señor, a través de estos momentos nos unimos para darte tantas gracias. Gracias, Señor, por ser tan especial con nosotros. Como tu palabra nos ha enseñado, Señor, es verdad, siendo nosotros malos, Señor, tú eres tan bueno con nosotros. Muchas gracias por tantos momentos tan especiales que disfrutamos de ti, oh Dios. Gracias por las peticiones que en esta mañana están siendo colocadas, la de la hermana Luceli, el hermano Anuar, colocando su familia delante de ti, oh Dios. Cada uno de los hermanos que está pasando por algún momento difícil, algunos que están en este momento atravesando alguna enfermedad, oh Dios, glorifícate en ellos, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Señor, gracias porque de ti podemos recibir tantas cosas. Tú eres tan especial para con nosotros. Aquí estamos, Señor, unidos para darte honra, gloria, adoración, exaltación y alabanza. Gracias, Señor, porque lo único que hemos recibido de ti son cosas buenas. Gracias por lo que es la iglesia, Palabra y Renovación, por cada uno de los hermanos, Señor, por los muchachos, por todos los que hacen parte de este equipo, Señor, los músicos, los líderes, las personas que están al frente del trabajo con los niños, el trabajo que hacemos en las calles con las personas que están pasando momentos difíciles de angustia en sus vidas, Señor, de desespero, que han salido de momentos de ideaciones suicidas, Dios mío, con personas que en este momento están en el alcohol, en las drogas. Gracias por este equipo que trabaja, Señor, permanentemente, que no descansamos, Señor, sino que lo hacemos para tu gloria y tu honra. Gracias por todo lo que haces posible, Señor, para que todo esto suceda, por este local, Señor, por permitir que lo podamos sostener y a través de él, Señor, hacer tantas acciones hacia nuestro municipio. Gracias por todos los que tienen que ver con el que funcione, Señor, tu obra, Señor. Gracias porque tú eres especial, Señor. Gracias por la vida del hermano Luis Sánchez. Bendícelo, Señor. Glorifícate de una manera especial. Gracias te damos en esta hora, Dios mío, por las personas que están de diferentes lugares mirándonos, Señor. Te adoramos, bendecimos, exaltamos, damos honor y gloria, Señor, y gracias porque tú eres el sustentador de tu obra, el sustentador de nuestras vidas,
porque tú eres nuestra salud, porque tú eres nuestra esperanza, Señor, porque en ti, Señor, podemos estar confiados. Gracias por esta mañana, Señor, que nos obsequias. Gracias por cada uno de los hermanos, Señor, que están conectados, Señor, de palabra y renovación. Gracias, Señor, gracias. No hay más palabras, Señor, sino agradecimiento, Dios, por todo lo que tú estás colocando, Señor, por lo que haces y por lo que harás. Muchas gracias por todas estas grandes bendiciones en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bueno, Marisol Ruiz Pavón, Dios te bendiga. Marisol, Dios te bendiga. Juanfer, Dios te bendiga. Dijer, Dios te bendiga. Clarena, Dios te bendiga. Glorita, Luzaida, Mano Julio Rojas. Bueno, y a los demás hermanos creo que los he ido saludando. Alex Dalesco García, Dios te bendiga, nos está saludando también en esta hora. Vamos a meditar un poquito acerca del mismo tema que hemos venido, o la misma carta que hemos venido estudiando, que es la carta del apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso, ¿cierto? Ya vamos por allá en el versículo 10 al 12, en donde estábamos viendo cuál era el propósito del llamado de Dios y qué encontramos nosotros para con nuestras vidas a través de él, ¿cierto? Entonces dice la carta que para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Muy bien. Aquí está hablando de varias cosas, ¿cierto? Está dado, nos está mostrando la palabra del Señor, esa multiforme sabiduría que Dios da a conocer. Dios es infinito, Dios es grande. Lo conocemos a través de esa revelación que Dios nos va a dar a través de su palabra. Y Él quiere que nosotros, como criaturas de Él, conozcamos esa gran misericordia que Dios tiene para con nosotros y ese propósito que Él tiene y que a través de tanto tiempo Él lo ha venido revelando a través de las Sagradas Escrituras. Entonces tenemos que entender, una de las cosas es el carácter de Dios, que el Señor no es egoísta, siendo Dios el único que merece toda la gloria, el único que merece toda la honra. La gloria no es una gloria, una vana gloria, sino que lo que Él quiere es compartir con nosotros todas aquellas cosas tan especiales que Él tiene al habernos recibido y hacernos partícipes de su gloria. Entonces nosotros como criaturas, qué bueno que conozcamos cada día al Señor en cada uno de nuestras experiencias y en nuestra relación con Él mismo. Vemos una sabiduría de Dios que es multiforme. Aquí hay una palabra griega que es poikilos, que tiene algo que es una belleza inmensa. O sea, el Señor tiene para con nosotros algo muy especial que tiene trazado y que quiere que nosotros disfrutemos. También Él quiere darse a conocer a nosotros. Siempre Dios ha querido dar a conocer a los seres humanos. Nosotros a través del pecado nos separamos de Dios y no entendíamos todos esos principios que Él tiene para cada uno de nosotros como hijos suyos. Ahora, entonces la palabra del Señor nos muestra que Él quiere darnos a conocer por medio de ¿qué? De la iglesia que somos nosotros. Recuerde que Efesios nos está hablando como la iglesia del Señor y que está mostrando esta parte tan especial, y es como Dios se revela a través de la iglesia y que esa obra que Él quiere hacerla, la quiere hacer conocer sobre principados y potestades. Entonces aquí nos está hablando acerca de toda esa sabiduría que Dios tiene y que la va a dar a conocer a través de nosotros como iglesia. Entonces nosotros como iglesia tenemos que aprender a mirar todo el panorama que Dios tiene para que entendamos todo lo que es Dios. Y es una sabiduría que la Escritura dice que la da a conocer a nosotros como sus escogidos, como sus santos que Él ha llamado. ¿Para qué? Para revelarnos toda esta sabiduría que como santos Él nos ha escogido y que
a medida que nosotros entramos a conocerlo a Él, a disfrutar de esas grandes maravillas y entendemos cada día todas estas cosas que Dios está haciendo y todas esas profundidades de sus riquezas a través de la palabra, es especial. Entonces, hay cosas que son evidentes en lo que el Señor está hablándonos acá. Por ejemplo, nos está hablando de seres espirituales, o sea, son seres invisibles que están mirando, y que el Señor quiere quitar esa cortina que para que nosotros miramos todas estas cosas. Recuerda por allá en Segunda de Reyes 6:17 cuando Eliseo pudo experimentar por allá en Dotán, y que él pudo orarle al Señor y decirle: te ruego, Jehová, que abra los ojos para que vea, y pudo experimentar aquellos seres espirituales que estaban en aquel lugar. Porque te quiero decir una cosa: en medio de nuestro caminar el Señor está con nosotros. En medio de nuestro caminar su presencia es real. Nosotros vivimos en un mundo espiritual, y no lo estoy mirando desde una manera animista, pero estamos mirando que Dios está controlándolo todo. Hay un mundo espiritual. Todo lo que sucede alrededor de nuestras vidas tiene un propósito espiritual. Entonces nosotros tenemos que aprender de Dios todas estas cosas que Él quiere que nosotros crezcamos, y que nosotros al mirar todas estas maravillas nos asombremos, y esto sea algo que a nosotros nos despierte la alabanza, la gloria y la exaltación hacia nuestro Dios, entendiendo que Dios es tan grande y tan inmenso, y que en medio de tantas cosas se da a revelar en medio de nosotros. Ahora, Dios es un personaje tan especial. Algunos creen que Dios es alguien frío, que está lejano a nosotros. No, el Señor está con nosotros permanentemente. Él sabe cuando sufrimos, Él conoce nuestro dolor, Él conoce nuestras necesidades, nuestras dificultades, pero Él quiere revelarse a través de ellas. Tú y yo podemos estar en esta mañana experimentando algunas situaciones que nos puedan limitar frente a lo que es la vida nuestra, tal vez una necesidad, tal vez una enfermedad, pero Dios a través de todas estas cosas es tan especial porque Él se hace grande en medio de que nosotros veamos lo pequeño que nosotros somos. Cuando nosotros vemos la salvación de Dios revelada en nuestras vidas, y que esa obra que Él tiene para con nosotros de primero salvarnos, pero también al igual que salvarnos es santificarnos y perfeccionar esa gran obra que tiene con nosotros, es especial. Nosotros estamos experimentando algo que aún los ángeles quisieran experimentar. Él actúa a través de nuestras vidas. Él actúa a través de nosotros. Los ángeles, como seres espirituales, son enviados de Dios para administrar nuestras vidas, para guiar nuestras vidas, pero hay una gran obra que Dios está haciendo y que nosotros experimentamos, que es la obra de salvación. Él está hablándonos, porque acuérdate que viene hablando de estos 3 puntos tan especiales, ¿no? Uno, que la multiforme gracia de Dios sea ahora dada a conocer en nosotros. La segunda, que nos muestra la palabra de Dios, es que Dios lo va a mostrar al mundo a través de nosotros, como una iglesia que hemos experimentado el amor de Dios y que hemos disfrutado de su presencia. Y la tercera es que Él quiere mostrarlo a través de la iglesia a los principados y potestades que están en los lugares celestiales. O sea, hay seres espirituales, llámese ángeles, querubines, serafines, en donde Dios a través de nuestras vidas está hablando y se está dando a conocer. Y es algo especial, porque nosotros como iglesia del Señor disfrutamos de su presencia. Y hay cosas que nosotros podemos mirar. Por ejemplo, si vamos a 1 Corintios capítulo 11, versículo 10, dice la Sagrada Escritura: por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, y por causa de los ángeles. Está hablando sencillamente de la autoridad que Dios da a la iglesia, cómo se expresa esa autoridad en la iglesia, y que los seres espirituales han de ver lo que Dios ha hecho hacia nosotros, la iglesia. También por allá en 1 de Pedro 1:12 nos dice: esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraran las cosas que ahora os son anunciadas por los que
os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado desde el cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. O sea, una autoridad que nosotros tenemos, que por ser hijos del Señor tenemos, que el Señor nos va a usar como iglesia del Señor. Recuerde que Efesios nos está hablando acerca de la iglesia como cuerpo de Cristo y que nosotros estamos en esa posición, y en Efesios está hablando de esa autoridad que Dios ha dado a través de la iglesia, que ni aun los ángeles lo pueden ver así, y que en este texto que estamos viendo en Primera de Pedro lo estamos reconociendo. También por allá en Primera de Timoteo 5:21, en donde el apóstol dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Entonces está hablando acerca de un testimonio que como iglesia tenemos, y que ante todos estos seres espirituales Dios nos ha escogido de una manera especial. La autoridad que Dios da a la iglesia y que te da a ti y me da a mí como iglesia del Señor. Entonces realmente nosotros a veces no tomamos en seriedad lo que Dios nos ha dado, ¿cierto? Que es esa responsabilidad que no tienen ni los ángeles, que es de llevar las almas al reino de los cielos. Entonces Dios a nosotros nos ha dado y nos ha encomendado el ministerio, que la Biblia lo va a llamar el ministerio de la reconciliación, y es el de traer almas al camino del Señor. Y tú y yo hemos sido llamados para esta obra tan especial que Dios nos ha dado. Entonces tenemos en nuestras manos la posibilidad de llevar el principio del Evangelio a otras personas. Lastimosamente algunos no hemos entendido que nuestras palabras son tan especiales y que Dios a través de nuestra vida puede hablar a otros. En cualquier circunstancia que tú estés en esta mañana, Dios te usa como un instrumento de Él. Tú y yo somos instrumentos en las manos del Señor. El Señor nos tiene a nosotros como instrumentos suyos. Permítame por aquí un momentico, ya está bien. Somos instrumentos entonces en sus manos. La salvación no depende de nosotros. La salvación viene directamente de Dios, pero esa salvación Él nos la ha entregado a nosotros para que nosotros podamos llevarla a otras vidas. En la forma que tú respondas de acuerdo al proceso que Dios está llevando en tu vida, otras personas que nos ven están viendo ese testimonio del Evangelio, testimonio de salvación, y esa fe que nosotros tenemos en cada momento de nuestras vidas va a cautivar a otros y va a traerlos a los pies del Señor. Entonces aquí estamos mirando que nosotros hemos sido llamados en este caminar espiritual. Uno en algunos momentos ve que cuando se habla de principados y potestades, la gente lo que está hablando es de estructuras políticas, de estados políticos, de hablar de redimir los gobiernos. No, aquí está hablando acerca de principados y potestades espirituales, y está hablando que están en los lugares celestiales. O sea, nosotros aún somos instrumentos de Dios. Y acuérdese que el Señor Jesucristo vino a reconciliar las cosas, todas las que estaban arriba en el cielo como las que estaban aquí en la tierra, y nosotros somos instrumentos de Él dentro de toda esta obra de reconciliación. Y por eso dice en el mismo verso, entre los 10 y el 11, que el 10 y el 12, que dice que Dios lo hace a través de nosotros conforme al propósito eterno que Él ya estableció. Entonces hay un propósito de Dios, y ese propósito tú y yo sencillamente lo tendríamos que conocer para que Él se manifieste de una manera muy grande a través de nuestras vidas. Recuerden, nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. No es Dios un instrumento en nuestras manos, somos nosotros los que tenemos que entender el plan de Dios a través de nosotros para poder caminar de acuerdo a sus principios. Entonces aquí está hablando de la unidad o la unión entre nosotros como cuerpo y nuestro Señor Jesucristo como cabeza. Entonces hay que aprender a entender los momentos que Dios tiene para nosotros y cómo Dios nos va a utilizar en medio de cualquier circunstancia que estemos atravesando en nuestras vidas. Entonces nosotros sencillamente somos
esa forma como Dios va a actuar y cómo Dios va a hacer todo este proceso de reconciliación y cómo Dios nos va a permitir a nosotros sencillamente administrar lo que Él tiene para este tiempo a través de lo que somos la iglesia del Señor. Entonces, aquí nosotros vemos que Dios va a cumplir propósitos a través de nuestras vidas. Claro, Él habla y dice que todo se da de acuerdo a la fe en Él, o sea, nuestra confianza en lo que Dios a través de su palabra ha dicho y que nosotros podamos llevarlo a la práctica. Si nosotros no entendemos lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas, no vamos a ser esos instrumentos que Dios tiene para bendecir la vida de muchos. En el versículo 13 de ese capítulo 3 de Efesios dice: por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Entonces aquí está hablando de una participación personal del apóstol Pablo dentro del ministerio que Dios estaba teniendo en él hacia la vida de ellos. Y una de las cosas que él les dice a los hermanos en este momento es: no desmayen, no desmayen. Él estaba, y ya lo hemos hablado en otras ocasiones, bajo arresto domiciliario por causa del evangelio, pero uno mira que él les dice: no desmayen. Él está en una situación muy difícil y sin embargo está levantando sus manos delante de Dios y está haciendo testimonio, ¿cierto? Y él habla de mis tribulaciones por vosotros. O sea, estaba pasando momentos muy difíciles, pero al mirar la vida de Pablo en ese momento, pues nosotros somos inspirados en que en medio de las situaciones que nosotros podamos tener, hay un propósito. Dios permitió que Pablo tuviera estas circunstancias porque había un propósito de Dios hacia la vida de Pablo. Y lo más importante es que Pablo veía ese propósito de Dios a través de su vida. Qué importante para nosotros que veamos que nosotros somos ese instrumento de Dios y que las situaciones que tú y yo pasemos son de testimonio para bendición de su obra. ¿Qué está haciendo Dios a través de tu vida en este momento? Lo ignoro. Pero lo que sí sé es que lo que esté pasando hoy a través de tu vida es una bendición. Yo miraba, por ejemplo, la circunstancia que comentábamos al comienzo de la hermana Sandra con su nieto. Y fue una situación bien tremenda porque ellos vienen de Venezuela y la hermana ya está aquí. Su otra hija ella está aquí con su hija y su nieto. Y en camino, después de muchos meses de ella estar acá, viene su otra hija desde Venezuela. Y encontrar una situación en la que en el camino, en las trochas por donde les tocó venir, alguien abusa de su confianza y le roba al nieto a su hija. Inmediatamente pues se activaron las alarmas y empezamos a orar, pero en el caso de una persona, en las circunstancias que vivimos hoy y que viven muchos venezolanos en medio de nosotros, pues alguien dirá: no, pues imagínense qué desgracia, venirse desde por allá, le roban el niño a la hija de ellas, el nieto. Pero pensar en esto es pensarlo de manera humana. Pero cuando nosotros decimos: Dios mío, ¿qué propósito habrá tuyo en esta circunstancia? Y activar las alarmas, empezar a orar, la hermana viajar hasta allá, una situación muy compleja. Entraron a un país donde hay muchos inmigrantes, donde a través de esa trocha, pues esa persona que se robó el bebé difícilmente lo entregaría. Muchas cosas humanamente, pero entender que hay un propósito de Dios, por ejemplo en el caso de nuestra hermana, y que Dios está tratando la fe de ellos y que ignoramos lo que es la vida de su familia, pero es un testimonio de fe estar orando y pidiéndole a Dios, y cuando Dios ahora permite que todo se mueva, el niño lo toma bienestar familiar, Dios obra de una manera especial, le devuelven su niño. Es Dios obrando, es la obra de Dios, es Dios dándoles crecimiento a esta familia, es Dios tratando no solamente con la vida de nuestra hermana Sandra, sino con la vida de sus hijas, viendo la mano de Dios y el poder de la oración. Entonces, no solamente es un caso de tanto, solamente estoy colocando esto que es lo que hoy nos mueve a nosotros como iglesia, pero miremos cómo Dios da un crecimiento especial en su vida, está cumpliendo propósitos que los ignoramos,
Hay momentos de dificultad y tribulación, sí, es un momento de tribulación que en este momento están pasando, pero que es la mano de Dios obrando en medio de una circunstancia que humanamente hablando era casi imposible que este niño volviera a las manos de su familia. Pero Dios, que es grande en misericordia, trae un propósito. En manos de algunos la circunstancia no sería fácil. Hay pasajes bíblicos. Yo recuerdo el pasaje de la hija de Jairo, cuando él viene a pedirle al maestro que se apiade de esta niña que estaba muriendo, pero cuando el maestro está ministrando en ese momento y no hay una respuesta inmediata y le vienen con la noticia a Jairo de que la niña ya había muerto, la respuesta del Señor Jesucristo, antes de que hubiera una expresión de dolor, de queja en Jairo, el Señor le dice: no temas, solamente cree. Y aquí es donde nosotros vemos que es la participación actual de Dios en la obra que quiere hacer a través de nuestras vidas, lo que Pablo le está llamando ahí el ministerio, ¿cierto? Entonces, cómo Dios se mueve de una manera tan especial, cómo Dios se mueve de una manera tan especial en medio de la vida de Pablo, y ahí pueden ellos mirar lo que Dios hace a través de su vida. Y en el ejemplo que estamos colocando, que lo hemos vivido esta semana con nuestra hermana Sandra, es como Dios está obrando y utilizando su vida. Tu vida y mi vida podría ser mañana un testimonio, y podría Dios utilizar un quebranto de nuestro cuerpo, un quebranto de nuestra salud, una situación difícil para Dios glorificarse. Lo que tienes que entender y lo que tengo que entender es que la circunstancia que hoy estamos viviendo la tenemos que ver como que nosotros estamos siendo instrumentos en las manos de Dios, y que a través de esa difícil circunstancia que podemos experimentar en un momento de nuestra vida, no podemos desligar la idea de que Dios nos está utilizando, de que somos instrumentos en sus manos, y de que esas tribulaciones que podemos pasar son parte de ese trato de Dios para con quienes nosotros estamos guiando nuestra vida, y por qué no decirlo, el quehacer de nuestra vida como un servicio en las manos de Dios, como el ministerio que Dios ha colocado en cada una de nuestras manos. En Romanos capítulo 9, del verso 1 al 3 dice: verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Aquí está hablando acerca de cómo Dios cumple todos esos propósitos. Entonces dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Y estaba hablando el apóstol Pablo de esa necesidad de que los judíos llegasen a los caminos del Señor. Su propósito en la vida era: Señor, si mi vida, si lo que yo soy dejara de ser, con tal de que otros de mi pueblo, de mi familia en la fe, estaba hablando del pueblo de Israel, llegasen a tus caminos. Entonces, qué importante entender que Dios nos está utilizando, que tú y yo somos instrumentos en las manos de Dios, y que lo que podamos padecer en este momento no sería nada si estas vidas que nos rodean abren su corazón al camino de Dios. Entonces, Dios está detrás de cualquier situación que hoy vivamos, tratando con nosotros y con nuestras familias. Y es especial porque uno va a mirar, por ejemplo, en el caso de Pablo, ya después viene una visita estratégica que tuvo para predicar en Jerusalén, y fue algo que para él fue una victoria muy grande. Si usted va conmigo, por ejemplo, a Hechos capítulo 21, hablando de esa vida de él para ganar a este pueblo en las manos del Señor, el capítulo 21, versículo 39, en donde nos está hablando la Sagrada Escritura, cómo Pablo es rescatado y también encadenado por estos soldados romanos. Mire el versículo 39 que dice: entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Sicilia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y aquí está mostrándonos
cómo Pablo no valoró tanto su vida frente a lo que era predicar el mensaje del evangelio a estas personas. Ya uno mira, por ejemplo, en el capítulo, tendría uno que mirar todo el capítulo 21 y 22 para darse cuenta, por ejemplo, ya en el versículo, creo que el 22 podría darnos una conclusión que dice: y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo: quitad de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y está hablando acerca, el apóstol Pablo estaba predicando y defendiendo su ciudadanía romana, pero el objetivo era hablarles acerca de cómo Dios lo había traído a los caminos del Señor. Les habló acerca de la conversión y acerca de la obra que Dios había hecho de redención en su vida, testificando continuamente las grandes verdades para que las multitudes se convirtieran a los caminos del Señor. Entonces Pablo no desaprovechaba ningún momento para predicar y para hablar acerca de Jesús como el Mesías, y mucho más en este caso, en donde él estaba hablándoles a ellos acerca de Jesús como el Mesías, y no eran ellos judíos. Recuerde que ya estos son gentiles los que le estaban escuchando. El versículo 21, 22 y 23 de este capítulo 22 del libro de Hechos de los Apóstoles dice: pero me dijo: ve, porque yo te envío lejos a los gentiles. Está hablando lo que Jesús le dijo a Pablo, que fuera a predicarle a los gentiles. Y el 22 y 23 dice: y le oyeron hasta esas palabras. Entonces ahí fue cuando alzaron la voz y dijeron: quitad de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, entonces ya habla de que el tribuno pues permite que venga y lo metan a la fortaleza para proteger la vida de Pablo. Pablo entiende que su vida no tiene más valor que el mismo mensaje de la predicación del evangelio. Entendamos en esta hora que el mensaje de la cruz ya nos redimió. Nosotros ya somos salvos, nosotros ya tenemos al Señor en nuestro corazón. Pero si Dios utilizara nuestra vida para predicarle a otros, pero si nuestra vida entendiéramos el valor de la vida y de la eternidad, y que entendiésemos que nuestras vidas han sido colocadas en esta tierra para ser colocada, o para que en las manos del Señor fueran un instrumento, a pesar de que nuestra vida como tal ya somos salvos, ya tenemos al Señor. El valor de nuestra vida es el agregado que ha colocado Dios, es tener a Jesús en nuestro corazón. Entonces aquí me llama mucho la atención, porque uno empieza a mirar en el caso del apóstol Pablo, que cuando es perseguido, Pablo, en vez de hacer una gran defensa, Pablo pide que sea llevado o apela ante el César, y el objetivo de él es una nueva oportunidad de ir a otros lugares a predicar acerca de la fe en el Señor Jesucristo. Él no pidió apelar ante César para sacar el hecho de que él fuera ciudadano romano y de que lo indemnizaran. No, él vio una oportunidad de predicar a Jesús ante el César, y es algo que ojalá y lo lográramos entender. ¿Qué es lo que Dios quiere con nosotros hoy? Tú me estás escuchando, yo no sé qué está pasando alrededor de tu vida. Algunos son medrosos frente a la fe en Jesús. Algunos esconden la fe de Jesús por temor de ser perseguidos, acusados, y de que la gente les desprecie. Pues estamos viendo en el apóstol Pablo que él era ese instrumento, y él se veía como ese instrumento para hacer de gloria de Dios, para que Dios fuese glorificado a través del apóstol Pablo. Y es lo que ojalá y lo pudiéramos entender. Uno mira, por ejemplo, que Pablo, estando encarcelado en estas cartas que le llamamos las cartas de la prisión, como nosotros miramos que él en medio de todo eso empieza a hablar acerca de los principios de fe, y empieza a escribir las cartas de Éfeso, la carta a los colosenses, a los filipenses, a Filemón, y que todas estas cartas tienen un propósito de Dios. Hoy nosotros las estudiamos y crecemos en la fe y el conocimiento del Señor, porque alguien estuvo dispuesto a que su cuerpo fuera maltratado y a perder físicamente cosas para adquirir de Dios unas grandes bendiciones. Entonces cada uno de nosotros somos útiles y servimos dentro del gran plan eterno de Dios, y lo tenemos que conocer para entender
que no podemos desmayar en medio de nuestras tribulaciones. Por eso Pablo logra hacer una oración, y ya en el versículo 14 y 15 de este capítulo 3 hay una introducción dentro de esta oración, porque él dice: por esta causa yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma todo nombre, toda familia en los cielos y en la tierra. Entonces está hablando de cosas importantes. Cuando él habla de por esta causa, estamos viendo el fundamento de esta oración del apóstol Pablo, ¿cierto? Que era entendiendo el propósito de Dios, entendiendo cómo Dios lo estaba utilizando a él. Entonces él ora de acuerdo a la voluntad de Dios Padre, y él puede entender y orar con fervor. Yo quiero decir una cosa: no podemos orar con fervor si no entendemos cuál es la voluntad de Dios que está haciendo a través de nuestras vidas. Ahora, él dice: doblo mis rodillas. Aquí es algo tremendo, porque doblar las rodillas es una posición de total humillación delante de Dios, ¿cierto? Entonces aquí está colocando una posición tremenda. Uno nota que hoy mucha gente ora de muchas maneras, con las manos levantadas, de pie, etcétera, pero la humillación al doblar las rodillas delante de Dios es una posición especial. Entonces aquí la humildad o la humillación en nosotros es cuando entendemos el propósito de Dios, y que Dios, siendo tan grande, tan sublime, permite que nosotros seamos parte de ese plan de Él. ¿Qué somos nosotros? Somos tan pequeños, y Dios utilizarnos a nosotros para cumplir su voluntad. Hermano, pasar momentos difíciles para nosotros, entendiendo este principio, sería una bendición inmensa, porque es entender que Dios se dignó y tuvo tanta misericordia de nosotros, que nos utilizó. A Cristo Jesús, el Padre lo utiliza para dar redención completa a la humanidad, y nosotros ser parte de ese plan de Dios para salvar a muchos. Eso sería una cosa tremenda. Mire que hay posiciones bíblicas. Uno ve, por ejemplo, el caso de Salomón, por allá en 1 Reyes 8:54, cuando él ora en sus rodillas. Por allá en Esdras 9:5 vemos a Esdras orando en sus rodillas. Algunos salmos, como por ejemplo el Salmo 95, nos llama la atención porque nos llama a arrodillarnos delante de Dios. Daniel es uno de los que ora de rodillas, según Daniel 6:10. Y uno mira que también personas venían delante de Jesús, algunos de ellos se arrodillaron delante del Señor Jesucristo, Mateo 17:14, Mateo 20:20, Marcos 1:40, ¿cierto? Aún miremos, por ejemplo, a Esteban dándole gracias a Dios porque estaba siendo sacrificado en ese momento, en Hechos capítulo 7, versículo 60, que Pablo estaba ahí, Saulo en ese momento estaba ahí, y él logra orar y doblando sus rodillas. También la Biblia nos muestra a Pedro en capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles orando de rodillas. Pablo en el capítulo 20 verso 36 ora de rodillas, y muchos otros cristianos a través de la historia. Hechos también nos puede decir por allá en el capítulo 21:15 que doblaron sus rodillas. Jesús también en Lucas capítulo 22:41 nos muestra que estaba sobre sus rodillas. Entonces hay muchas oraciones en las que muestra ese entendimiento en la humanidad de todos estos personajes, de darle gracias a Dios por hacernos instrumentos en sus manos. Hoy estás pasando por una situación difícil, pero estás viendo cómo Dios te está utilizando para con otros. ¡Qué bendición! Porque lo que está mostrándonos sencillamente es una gran necesidad de que nosotros doblemos nuestras rodillas delante de Dios y humillemos nuestras vidas delante de Dios y le demos gracias a Dios, porque nosotros somos instrumentos de Dios en medio del dolor. No es fácil. Pablo está hablando acerca de esos sufrimientos y tribulaciones, y un hombre como Pablo, hablar de sufrimientos y hablar de tribulaciones, manos, que es un hombre, Pablo era un hombre, utilizaba un término muy de por acá de Antioquia, muy guapo, o sea, fuerte, valiente, y decirlo de esa manera es que hubo momentos difíciles en su vida. Ahora, él habla y coloca al Padre, porque dice Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la oración de Pablo fue dirigida directamente al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre es quien planea el proceso de salvación. Recuerde que la deidad
Dentro de la divinidad o la deidad está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y el Padre es quien idea el plan de salvación. Dentro de toda la labor que tiene la deidad como tal, el Padre es el que está al frente de esta labor, y qué especial que nosotros entendamos que hemos sido llamados por Dios, que el amor de Dios se ha revelado hacia nosotros y que nosotros hoy somos parte de un cuerpo de Cristo que está conformado por judíos, por gentiles que somos nosotros, y que hoy somos el cuerpo de Cristo. Es algo especial. Hay uno de los mensajes que predicó Charles Spurgeon, y se llamaba Santos en el cielo y en la tierra. Y es algo tremendo porque está hablando acerca de cómo nosotros hacemos parte de esa gran familia, quienes hoy están en el cielo, quienes no, y que estamos brindando esperanza en el momento que estamos acá en el servicio a Dios. Entonces aquí no está hablando solamente el apóstol Pablo, y cuando habla de la familia en el reino de los cielos, no está hablando acerca de los ángeles, sino que está hablando acerca de aquellos que ya alcanzaron una gloria en el servicio de Dios. El verso 16 al 19, en donde Pablo dice, para que os dé conforme, o sea, está rogando al Padre Celestial, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Está hablando de la obra de Dios a través del Espíritu Santo que nos fortalece. Dios nos fortalece a través de su Santo Espíritu, y dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, cuál sea la longitud, y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Aquí está hablando de cosas muy profundas, porque está hablando de un propósito eterno de Dios de salvación, en donde Cristo fue colocado como autor de eterna salvación, donde Cristo ejecuta un plan de salvación, pero nosotros tenemos que ser fortalecidos como fue Él a través del hombre interior, para que nosotros seamos fortalecidos con el poder de Dios, que tengamos las fuerzas que tal vez humanamente no tenemos en momentos de mucha lucha, y que Dios quiere colocar algo que Él lo llama las riquezas de su gloria, que es una medida muy generosa de parte de Dios, porque está hablando y está pidiendo que a través del Espíritu de Dios tú y yo seamos fortalecidos en nuestro hombre interior. Es algo que viene de Él, no es de nosotros. Nosotros somos sencillos vasos, pero el Señor va a hacer que, de acuerdo a esas riquezas de la gloria de Dios, nosotros podamos experimentar cosas que humanamente no podemos, tener la fuerza que no tenemos, y poder nosotros ser esos instrumentos en las manos de Dios en los momentos en los que tal vez humanamente no tenemos la capacidad, pero en sus manos Él puede hacer de nosotros cosas muy grandes. Entonces Él dice que esto es necesario para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Entonces aquí está hablando de algo especial, y no es algo que se aparta de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, porque si usted va conmigo, por ejemplo, al capítulo 14 del libro de Juan, algunos le decimos San Juan, ¿cierto? Juan capítulo 14, en el verso 23, en donde Él nos dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Aquí está hablando de esta parte tan especial. ¿Se acuerda cuando ellos estuvieron acompañando al Señor en el monte de la transfiguración, que hubo un momento en Pedro y en los apóstoles el deseo de hacer ahí, quedarse viviendo en aquel lugar y hacer en unas enramadas, ¿cierto? Pero hay algo que tal vez no entendían en ese momento, y que aquí el apóstol nos lo está mostrando, y era el concepto de vivir
en, y esta es la palabra griega que nos lleva a pensar en esto. Entonces nosotros estamos viviendo en el Señor. En esta tierra, la Sagrada Escritura nos va a decir más adelante que nosotros somos peregrinos y advenedizos. O sea, nosotros hoy tenemos nuestro cuerpo como una morada de Dios en nosotros. Él ya habita en nuestros corazones. No vamos a experimentar el amor de Dios en el cielo. Hoy experimentamos el amor de Dios en nuestras vidas a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades. Hoy disfrutamos del amor de Dios en nosotros. Entonces hay momentos difíciles, sí, este cuerpo tal vez se va a sentir agraviado, pero cuando nosotros entendemos este principio en el que Dios nos está utilizando a nosotros como instrumentos de Él, es la gloria de Dios la que se está dando a conocer a través de nuestras vidas. Es la gloria de Jesús que mora en nuestros corazones, que mora en nosotros y que hoy nosotros podemos vivenciarla. Entonces, nosotros tenemos varias cosas que podemos disfrutar. Nosotros tenemos en nuestro corazón la palabra, disfrutemos de ella. Tenemos unas rodillas que podemos doblar delante de Dios, siendo instrumentos en sus manos, y necesitamos entonces que esa fuerza espiritual que Dios nos puede dar a través de su palabra y de la oración se haga viva para nosotros cumplir el propósito que Él tiene a través de nuestras vidas, ¿cierto? Entonces Él siempre está hablando ahí el concepto de que el Señor nos dé la fuerza, de que podamos tener a través de la fe, y dice que nosotros debemos de arraigarnos y cimentarnos en amor. Está hablando de arraigo y de cimentar, o sea, está hablando de fortaleza, está hablando de cimientos, está hablando de que nosotros entendamos que somos colocados como un instrumento. Uno mira, por ejemplo, todas esas tormentas tropicales que están sobre nuestro continente y se da cuenta que después de una tormenta de estas son muchas las palmeras que están ahí todavía firmes. ¿Por qué están firmes? Porque están cimentadas muy profundo. Y aunque aparentemente es muy delgada una palmera, el cimiento es el que la fortalece. Pues déjeme decirle que nosotros tenemos que aprender y tenemos que ser capaces de comprender esas riquezas de la gloria de Dios y podernos sumergir en esas profundidades que Dios quiere que nosotros tengamos. Entonces por eso habla de la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, que simplemente está hablando de las dimensiones del amor de Dios. Entonces Dios es más que una religión. Para muchas de las religiones del mundo es raro que algunas personas como nosotros podamos estar firmes en medio de las persecuciones, en medio de las luchas. Algunos creyentes han muerto por amor a las almas y algunas religiones no lo entienden. Lo que sí nosotros que tenemos hoy a Cristo en el corazón entendemos es que el amor de Cristo nos constriñe y que ese amor de Dios tiene una longitud inmensa que no puede ser superada por ninguna circunstancia humana que quisiera alejarnos de Dios. ¿Quién podrá separarnos del amor de Dios? Tribulación, angustia, necesidad, hambre o desnudez. No, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8 dice, sino que está hablando acerca de la humillación voluntaria de Cristo y está diciendo que Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué bueno que nosotros podamos llegar hasta ese punto de amar tanto a Dios, que no lo vamos a hacer para, sino que lo vamos a hacer por. Yo no amo a Dios para que Él me ame, yo amo a Dios porque Él ya me amó primero. Yo no voy a amar a Dios a dar mi cuerpo. La Biblia dice que si mi cuerpo fuera entregado para ser despedazado por los hombres, pero no hay amor, de nada me sirve. Pero cuando el amor de Dios constriñe nuestras vidas y nosotros pensamos en otros, mirándolos desde la vista de Dios, cuando nosotros miramos a nuestros congéneres, a esas personas tan difíciles de amar, pero los vemos desde el amor de Dios. El amor de Dios
a través de Cristo Jesús nos va a constreñir. Entonces, cada día tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a amarlo. Tanto, 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 que podamos tomar de la plenitud de ese amor de Él que es en Cristo Jesús. Que podamos entonces tomar de toda esa plenitud de Dios para que nosotros podamos testificar acerca del amor de Dios, no solamente con palabras. Las palabras son muy lindas, pero las palabras se las lleva el viento. Pero cuando nosotros, el amor de Dios se refleja a través de nuestra vida, impacta vidas, impacta corazones. En Colosenses capítulo 2, versículo 9 dice, porque estamos hablando de... Tendría que hablar un poquito aquí, perdónenme un momentico, porque Colosenses 2 está hablando acerca de la deidad encarnada de nuestro Señor Jesucristo, y está hablándonos por allá en el versículo 4 al 7 de tener cuidado con palabras persuasivas, pero en el versículo 9 está hablando de cómo nosotros estamos completos en Cristo Jesús. Y entonces ahí donde dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo habita la plenitud de la deidad. Nosotros tomamos de esta plenitud que Él nos está dando a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso dice, y todos vosotros estáis completos en Él, que Él es la cabeza de todo principado y potestad, y que nosotros fuimos circuncidados con Cristo, con una circuncisión no hecha de manos, al echar de nosotros el cuerpo pecaminoso y carnal en la circuncisión de Cristo Jesús. Nosotros hoy hemos muerto, debemos morir a nuestros propios intereses, por amor de los demás. ¿Estamos dispuestos hoy a morir en Cristo Jesús? ¿Estamos dispuestos hoy a dejar que el Señor se glorifique y se manifieste a través de nuestros corazones? No es fácil. Morir a nosotros mismos no es fácil. Cada uno de nosotros tal vez tenemos momentos donde le decimos al Señor, Señor, ¿qué viste en mí? Porque cada que nos vemos al espejo, yo creo que ninguno podemos decir, es que yo soy lo mejor. Yo creo que tenemos que decir, Señor, gracias por tu misericordia. ¿Por qué no en esta hora? No sé qué circunstancias están rodeando tu vida, de enfermedad, de dolor, de persecución, de lucha con tu familia. Y tal vez en esta hora es necesario decirle al Señor, fortalece mi hombre interior. Fortaléceme, Señor. Permite que yo vea en qué forma quieres usar mi vida para yo poder, Señor, ser ese instrumento en tus manos. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Gracias por Palabra y Renovación. Por los amigos. Por las personas que están viendo este live. Hoy, Señor, queremos entrar en el pensamiento tuyo a través de Efesios capítulo 3. Hoy queremos entender, Señor, tu mente, oh Dios. Hoy queremos, Señor, entender el propósito tuyo, Señor, al habernos llamado. Ayúdanos a mirar, Señor, este ministerio que has colocado en nuestras vidas y que nosotros podamos, Señor, crecer en la madurez tuya y dejar, Señor, que nuestros cuerpos sean entregados en sacrificio vivo, santo y agradable a ti, que es nuestro culto racional para contigo. Te adoro, te bendigo y te doy gracias, Señor. Ignoro mis hermanos que pasan por momentos difíciles, las luchas con sus familias, con sus hogares, las persecuciones, oh Dios. Pero también gracias por aquellos que se ven como instrumentos en tus manos para tu gloria y tu honra. Danos la fuerza y la fortaleza para sobrepasar cualquier circunstancia física, para poder ser instrumentos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo quiero saludarlos a todos mis amados hermanos. Sonia, Dios te bendiga. Qué bueno. Hermana Lina, Dios te bendiga. Raquel, también, que Dios te bendiga grandemente. Anuar, Álvaro, desde Santander,
hermanita Dorita Hernández, Elvirita, Rosita, Javier y Gladys allá en los Estados Unidos, qué bendición. Alexander García, Ángela Gómez, Ana, Elizabeth Montoya. Muy bien, gloria al Señor. Luceli, Julie, Dios te bendiga. Luzaida y toda su gente. Juanfer, Dios te bendiga. Dijer, bueno, aquí hay varios hermanos que están ahí. Dios les bendiga a todos. Creo que el martes tendremos un tiempo de oración. Estamos definiendo entre hoy y mañana con todos. Estaremos definiendo esta parte. El jueves tendremos culto en la iglesia, todos juntos. Para el martes también definiríamos entre hoy y mañana. Y les cuento a través del WhatsApp y aquí a través del Face también haríamos el anuncio. Dios les bendiga a todos.